Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy continuamos con el Evangelio según San Juan en el capítulo 17. Es la continuación de la oración sacerdotal de Jesús. Recuerda que Jesús, cuando oraba mirando al Padre, mirando al cielo, estaba pensando en ti. Estas palabras eran intercediendo por ti. Comienza dando gracias a Jesús. Ahora quisiera darles 2 puntos breves de reflexión para el día de hoy. El uno se encuentra en las palabras que dice Jesús, que por la palabra nosotros hemos sido aborrecidos. San Agustín y San Juan Crisóstomo nos dicen que también se puede formular de otra manera esta sentencia, diciendo que a causa del Padre y de su palabra el mundo nos aborrece. Es decir, que Jesús, cuando está orando, prácticamente está como expresando al Padre la responsabilidad que tiene de cuidarnos del mal porque nosotros hemos sido aborrecidos por su causa. ¿Se entiende, verdad? Esto hace muy cercana, muy humana la oración de Jesús para que nosotros entendamos estas palabras según nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de aprehensión del lenguaje, ¿no? Eso es maravilloso porque Dios habla también un lenguaje humano. Se presenta ante nosotros entonces Jesucristo como intercesor ante el Padre para que nosotros seamos librados del mal. Esto es importante porque entonces tienes que reconocer, querido hermano, que si tú eres aborrecido, tienes la garantía de que el Padre te va a librar de todo mal. Por otro lado, hay que considerar este aborrecimiento como algo indispensable en la vida cristiana. Sencillamente, si tú no eres del mundo y si tú vives la palabra de Dios, definitivamente vas a ser aborrecido porque hay tantas cosas del mundo que, frente a la palabra, solo encuentran molestia, solo encuentran repulsión. Saca esa palabra de esta oficina, saca esa palabra de esta familia, de esta conversación, de esta relación, de esta situación. El mundo quiere sacar la palabra, pero nosotros tenemos que permanecer en ella y a causa de ella definitivamente vamos a ser aborrecidos. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque eso nos llevará a la plenitud de la alegría que también dice hoy el Evangelio. Eso es maravilloso. Solamente experimenta esto aquel que realmente se entrega a cumplir la palabra, a defenderla, que es la verdad, y entonces, a pesar del aborrecimiento del mundo, permanece en nosotros una alegría constante. Esto lo decía también el Papa Benedicto XVI. Él decía, más difícil es vivir el catolicismo, el cristianismo de forma mediocre, porque cuando uno es mediocre, uno no se atreve a defender la verdad, uno no se atreve a vivir esa verdad completamente y al final, interiormente, nunca encuentra perfecta alegría. Siempre está como que sí, como que no, como que caliente, como que frío, tibio. Es un vaivén de situaciones interiores del alma y que lamentablemente la deja siempre con hambre, siempre casi desnutrida, ¿no? Entonces les invito el día de hoy a vivir radicalmente la fe, a vivir bien la palabra de Dios. No me estoy refiriendo a ser fanáticos, exagerados, nada de eso, a vivir un evangelio, un cristianismo, un catolicismo muy equilibrado, siendo radicales, sí, y no dejando espacio para juegos con el pecado o por ahí coquetear con alguna situación que sea mala, ¿no? Que esté en contra de la palabra. Y la segunda reflexión, queridos hermanos, del segundo punto está en las palabras que luego Jesús dice que vamos a tener la verdad. Dice San Agustín que cuando Jesús habla en el pasado, de manera pretérita, dice él, entonces también se está refiriendo al futuro. Siempre habla así Jesús, porque para él, digamos, en su vista, en su mirada, el presente, el pasado y el futuro están en uno solo, ¿no? Y entonces, aun cuando habla en pasado, se refiere también al futuro, dice San Agustín, ¿no? Y entonces se refería también a nosotros, que vamos a conseguir, vamos a vivir en la verdad. Lamentablemente, esta verdad actualmente está siendo muy, muy discutida. Está siendo inclusive negociada por dinero, por situaciones, por personas, por conveniencias. Ahora tengo que denunciar directamente a la misma iglesia, no en general como iglesia de Cristo, esposa de Cristo, sino a sus miembros. Hay lamentablemente situaciones en parroquias, en escuelas católicas,
en comunidades religiosas, de monjas, a veces de sacerdotes, que allí se está cambiando el Evangelio. La palabra de Dios ya no se está viviendo tal cual. Por ejemplo, en la oración. Ya no se está orando como se debe y comienzan a negociar, la verdad, trayendo cosas extrañas. Por ejemplo, ese tan conocido yoga cristiano. Que sí, que vamos a hacer esta meditación, que vamos a poner ese tipo de música y hacer esto de aquí y esto de acá, que hemos sabido ahora de algo de nuestros ancestros, la sabiduría ancestral, y que vamos a ponerla en práctica, que aquí y acá, el método Silva, el método no sé cuánto, que el enneagrama, que un método psicológico para reconocer qué alma es tu gemela y saber con quién tienes que llevarte para crecer espiritualmente. Tonterías, cosas impresionantes que se están metiendo poco a poco en la iglesia y que nos hacen confundir en cuanto a dónde está la verdad realmente. Son en el punto de la oración. Si tanto quieres del yoga cristiano, reza el rosario, aprenda a rezar el rosario. Y si nunca lo supiste rezar bien, es que no tienes espíritu de oración y tienes que pedir ese espíritu a Dios. No te pongas a rezar unas cosas raras que has aprendido de un libro por ahí recién salido o que vienen de culturas asiáticas, orientales. Mucho cuidado. La oración es un don de Dios. Y de parte de la iglesia nos han dicho el camino seguro, rosario. La coronilla de la Divina Misericordia, el Via Crucis. Eso es claro, son las piedades populares que ya están confirmadas por la iglesia. En cambio son otras cosas que también será. Y además, ¿cómo te va alejando de la verdad? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Sabemos por la misma doctrina del yoga que eso solamente busca la autodeificación, es decir, que uno quiere hacerse Dios, que no se quiere encontrar con nadie más, sino que con uno mismo, para al final unirse de una manera despersonalizada con la divinidad, con este Dios o dioses que tienen ellos. Es impresionante, ya está claro. El budismo ha dicho que en cuanto al yoga siempre implica una invocación de un ser raro, un ser Dios, yo qué sé, ¿no? Y que sabemos no es el Dios cristiano. En consecuencia, queridos hermanos, tengan mucho cuidado, no negociemos la verdad, por ejemplo, ahora de la oración. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos conceda la gracia de poder tener la valentía de vivir la palabra de Dios en el mundo sin ser del mundo, porque eso es garantía de que el Padre nos protege, y por otro lado, que nos enseñe también a vivir la verdad de la oración. Si quieres una sabiduría probada y santa, pues busca la sabiduría de los santos. Las corrientes carmelitanas, franciscanas, jesuitas, ya comprobadas, no en sus formas modernas y extrañas, esotéricas, sino las formas tradicionales y ya confirmadas por la Iglesia, allí está la sabiduría de la oración. Les invito ahora a recibir la bendición para que la Santísima Virgen interceda por nosotros ante su Hijo y Jesucristo, interceda ante el Padre para vivir bien ese tiempo de Pascua que nos queda último y así recibir el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recuerden, estas predicaciones no son para entretenimiento, sino para formación. Denle me gusta, compartan, comenten. Recuerden que así están siendo evangelizadores porque están ayudando a que más personas lleguen a conocer el Evangelio de la verdad. Hasta pronto.